Buenos días, compañeros. Somos estudiantes que representamos a la Universidad Estatal de Milagro. Hoy hablaremos sobre el modelo de transporte del costo mínimo. Los integrantes de este grupo son Heidi Alvarado, Jennifer Alchundia, Guadalupe Colcha, Lía Espinosa, Erika Gallegos, Jorge Pérez, y juntos representamos al grupo número 3, modelo de transporte de costo mínimo. Bien, como una introducción a este modelo de transporte, podemos decir que trata de determinar la mejor solución básica factible, inicial, diferente a la del método de la esquina noroeste, debido a que se concentra en las rutas menos costosas. De esta forma, el método del costo mínimo se inicia asignando lo máximo posible a la celda que tenga el mínimo costo unitario. En caso de empates, estos se rompen de forma arbitraria. Podemos decir que, entre las ventajas y desventajas que tiene el método de costo mínimo, están que: ventajas: es sencillo y fácil de aplicar, tiene en cuenta en el análisis los costos de transporte, y sus desventajas sería que no aporta ningún criterio que permita determinar si la solución obtenida por este método es la mejor, es decir, es la óptima posible. El método del costo mínimo básicamente trata de una serie de procedimientos como: toma en cuenta los diferentes orígenes con los diferentes destinos. Un origen puede abastecer a diferentes destinos. Al finalizar el ejercicio, la oferta y la demanda deben ser satisfechas en su totalidad. La aproximación de Vogel finaliza con el costo mínimo. Se puede decir que este tipo de modelo es similar al de costo mínimo, pero la diferencia es que siempre el modelo de costo mínimo buscará las rutas menos costosas posibles para poder distribuir los diferentes artículos a las celdas que serían las destino. Por lo general, el método de costo mínimo es el más elaborado que los anteriores, pero sin embargo es el más sencillo y menos complicado de realizar. Y por último, podemos decir que entre sus características tiene en cuenta los costos, las ofertas y las demandas, pues son elementos esenciales a la hora de desarrollar este tipo de métodos como el de costo mínimo. Bueno, podemos observar que aquí tenemos nuestro cuadro de asignación y acá tenemos lo que es nuestra tabla matriz. Bueno, en sí, ¿en qué consiste el costo mínimo o el modelo de costo mínimo? Pues bien, básicamente es un algoritmo que trata de buscar las rutas más baratas posibles para poder asignar los diferentes artículos o la diferente mercancía que tengamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Dentro de la tabla, lo que se va a buscar es el costo mínimo. Entonces, si dentro de nuestra tabla tenemos, por ejemplo, dos costos mínimos, entonces aquí nosotros elegiremos cualquiera de los dos, debido a que de igual forma representan el mismo valor. Ya. Bien, dentro de lo que es nuestra matriz, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso se escoge cualquiera, en este caso vamos a escoger a lo que es Barranquilla, y en la cual nos ubicamos en la planta 2. Entonces, Barranquilla me da como demanda 35, y lo que yo le puedo ofrecer según la planta 2 es 30, entonces me quedaría 5 por aún satisfacer. Bien, ahora lo siguiente que hago es buscar el siguiente costo mínimo, que va a ser desde la planta 3 a Bogotá, en donde lo que voy a hacer es enviar 40. Una vez que envío los 40 que se me está demandando, entonces yo procedo a ver cuánto me queda en la oferta. En este caso me quedan 20. Ya, una vez realizado este procedimiento, lo que hago es tachar la celda que ya le he básicamente distribuido o asignado. Entonces lo que hago es seguir con la planta 3, que en este caso sería la de Medellín, la cual, como podemos observar, me demanda 70, pero si nos damos cuenta, solamente le puedo asignar el valor de 20 unidades de la planta 3 a Medellín. Entonces se me va lo que es la planta 3, y lo que hago yo es resaltarla
para que simplemente ya no obstruya las demás asignaciones que voy a realizar. Ahora bien, sigo y me faltaría lo que es Barranquilla. Me ubico entonces en Barranquilla y en la planta 1. ¿Qué me tiene? Barranquilla me da como demanda 80, pero yo le envío los 5 que tengo de la planta 1 y entonces se me elimina Barranquilla. Ahora bien, me ubico en Cali, donde me demanda 70, pero nomás le puedo dar 45, entonces me queda por satisfacer 25 unidades más. Entonces se elimina la planta 4 y por último los 75 de la planta 1 se distribuye entre la ciudad de Cali y la ciudad de Medellín. Entonces ya simplemente mis asignaciones están dadas. Entonces mi tabla, que yo la tengo por acá, mi tabla de costo mínimo en sí, yo lo que hago es quitarla de allí y lo ubico cerca de lo que es mi matriz que ya he asignado. Bien, lo que hago es ubicarla. Una vez que logro ubicarla, simplemente coloco, o sea, la pongo vacía para poder en esta realizar los cálculos respectivos, que es donde yo ya voy a asignar los valores con las cantidades que he asignado, con el fin de ver cuál es el costo en sí que voy a obtener, cuál va a ser mi costo mínimo a diferencia de los otros modelos. Para esto lo que yo hago es añadir una columna y también una fila con el nombre de costo, pues es allí donde yo voy a identificar cuál es el costo que me está dando este método. Entonces, igual que en antes, lo que hago es lo siguiente: multiplico el costo de la planta 1, en este caso Cali, con la cantidad de la asignación que yo hice posteriormente en mi tabla. Doy Enter, copio en mi Excel, como lo hice anteriormente, copio en mi Excel. Lo que procedo a hacer es seleccionar toda la tabla matriz, pero sin la columna y la fila que tiene el nombre de costo. Me coloco en costo, doy autosuma para saber cuál es el valor que me salió en el costo de la columna. Y posteriormente a esto me coloco en lo que es el costo de la fila y también hago autosuma y como puedo observar allí me va a salir lo que es el costo mínimo que me ha dado según el método que he aplicado, en este caso de las rutas menos costosas posible. Como podemos observar, la mercancía por el lado del costo mínimo me cuesta menos que enviarla por otro tipo de métodos, como por ejemplo el de esquina noroeste o el método de Vogel o el método tradicional y no tradicional de costos.